Buenas tardes a todos. Mi nombre es Dr. Jean-Louis Bignat, príncipe de la tribu Bantu de Camerún. Es para mí un honor de ser primer ponente a ese primer seminario internacional global Educar para la paz y los derechos humanos. El tema que voy a llevar hoy es el concepto de los derechos humanos internacionales. Entonces, como ya le sabemos, tanto el concepto de los derechos humanos como el de la paz se invocan por posiciones contrarias en aspectos teóricos como prácticos. Ahora bien, definir qué son los derechos humanos no es sencillo. A menudo las definiciones no explican la complejidad teórica o práctica de los conceptos o naciones, por lo que se entienden como un conjunto de exigencias éticas y sistemáticas de valores inacabados y en continua evolución debido a cambiantes condiciones socioculturales que tienen sus expresiones en normas jurídicas nacionales e internacionales que impone deberes al Estado y conceden facultades a las personas. Tanto el concepto de derecho humano como la paz se evocan por posiciones contrarias en aspectos teóricos o prácticos. Los derechos humanos tienen como fin el reconocimiento de la dignidad humana como valor superior a otros. Así se puede planear que estos tienen tres dimensiones: la histórica, la ética y la legal. No puede aislarse de contextos históricos que influencian la construcción de un sistema de valores como tendencia a la aceptación universal y se plasman en documentos de ese ídoles. En esta aportación se plantea algunos rasgos de la relación entre los derechos humanos y la paz, entendida esta como una forma de convivencia y bienestar social. Los derechos humanos son la mejor impresión de todos los valores que caracterizan a un sistema político democrático. Mientras las leyes norman los procedimientos, deberes y garantías para las prácticas de la paz o en un estado de derecho.
la aspiración se caracteriza en los derechos humanos. Esto quiere decir que el interés de un régimen democrático se orienta a mejorar la vida de los seres humanos que integran la sociedad. Así podemos decir, el constitucionalismo le dan certeza jurídica a la paz, estableciendo los derechos fundamentales en la Constitución, de modo que otorgan sustancia y contenidos de los derechos humanos mediante formas jurídicas. Sabemos que los valores humanos, como los valores a la paz y de respeto, no lleva directamente a los derechos humanos. Deberían ser elementos esenciales de la democracia. Un país sin paz no puede ejercer los derechos humanos, porque es allá que empieza, es allá el punto fundamental de todo lo que podemos hacer. Es allá que empezó el problema, porque si los sistemas democráticos de un país no puede estar muy bien construido, no podemos hablar de los derechos humanos. Y para que hablamos de derechos humanos, debemos tener esa parte más importante que son los valores a la paz. Entonces, los valores a la paz que muchos estados del mundo lo usan solamente como un eslogan. Y a sus veces la democracia proporciona el medio natural para la protección, la realización efectiva de los derechos humanos. Y dichos valores se incorporaron a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ha sido desarrollado en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y consagra una multitud de derechos políticos y libertades civiles, y en las cuales se basan las democracias significativas que permiten la paz en los pueblos. Entonces, los derechos humanos o los derechos establecidos en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, y ahora reflejando en el trabajo de la Agenda 2030 de la ONU, presentan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas. Todos estos insisten en las causas estructurales de la pobreza, porque también es un punto para combatir la desigualdad y generar la oportunidad para que mejorar la calidad de la vida de la población en un marco de desarrollo sostenible. Porque si la población, si pueblo no tenés ese mínimo de
no se puede sentir que su derecho no puede vivir en paz, no puede sentir que sus derechos son alcanzables. Es importante. Bon, esta importante agenda sirve como plataforma de lanzamiento para las acciones de las comunidades internacionales y de los gobiernos, así como organismos de la sociedad civil, la academia y el sector privado, como el fin de hacer frente a los tres elementos interconectados de desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental. Los instrumentos de derecho humano abarcan los derechos de algunos grupos, por ejemplo, los pueblos indígenas, las mujeres, las minorías, las personas con discapacidades, los trabajadores emigrantes y su familia. Son igualmente esenciales para llegar a la paz y asumir ese punto muy importante de los derechos humanos. Y de verdad, cuando nosotros hablamos de los derechos humanos y la libertad en la democracia, debe ser promovidos y acrecentados en todo régimen que aspire a la paz, porque no podemos aspirar a la paz cuando todos esos elementos no lo podemos embarcar dentro de nuestra vida, nuestro sistema políticos. Aquella será la manifestación concreta de las libertades civiles, políticos, como participación directa en las formaciones de las leyes a través del cuerpo político de la Asamblea de Ciudadanos como máxima expresión. Entonces, mis queridos, esos son los temas. Todo esto quiere decir que la única forma de democracia compatible con el Estado liberal, es decir, como el Estado que reconoce y garantiza los derechos fundamentales del hombre, como los derechos de la libertad de pensamiento, de religión, de reunión, etc. Es la democracia representativa o parlamentarias donde la función de las leyes concierne no solo a pueblos reunidos en asamblea, sino a un grupo restringido de representantes elegidos por aquellos ciudadanos a quien se le reconozcan los derechos políticos. Todos estos elementos aseguran la paz, ya que si los derechos de los ciudadanos están bien protegidos, automáticamente las personas viven un ambiente de paz y de los derechos humanos. Siente que sus derechos son muy bien protegidos y muy bien aceptando. Hoy que hablamos de los derechos humanos, decimos que hay una incompatibilidad de realidad
de lo que está pasando en el mundo. Hablamos de la paz, pero ¿cuál paz? Solo podemos ver que en el mundo cada persona lo da su propio significado de, dependiendo de lo que le interesa a él mismo. Entonces, erradamente las personas piensan que los derechos humanos son la democracia, pero son dos factores demasiado distintos, diferentes. El concepto de la democracia que viene de vocal griegos se define como poder a pueblo. Para los griegos, los pueblos tenían una participación directa como las decisiones de su desarrollo. Entonces, la libertad, los derechos y la paz son los elementos que nos llevan a la democracia. Y la democracia es la puerta de un Estado de Derecho donde los seres humanos son respetados, donde los seres humanos sienten que sus derechos como ser humano son muy bien protegidas. Actualmente observamos lo que está pasando en el mundo, en Medio Oriente, como en África, en otra parte del mundo. Los países poderosos, por sus intereses, llevan las grandes armas, los grandes aviones a esas naciones, bombardean pueblos en donde las personas mueren, sufren. Los mercenarios, el servicio de los intereses de los poderosos regresan a sus bases tácticas para decir, estamos luchando por la paz y los derechos humanos. ¿Cuál? Pero, ¿a quién bombardearon? ¿A qué seres humanos que tenían derecho a la vida o a la muerte, o los mataron? A ese ser que necesitaba la vida. A veces, por razones justificadas o injustificadas, los países que se dicen poderosos pueden algunos líderes de protestación o de movimiento en la cárcel. Pero, ¿por qué? Solamente porque esas personas quieren defender su derecho, su ideología, su filosofía o proteger sus intereses. Debemos ver a los derechos humanos como si fuéramos una sola persona, ya que esos derechos deben ser respetados totalmente y que la gente sepa que todos los seres humanos tenemos derecho a la vida y a los recursos naturales como agua, aire, alimentos, etc., que son recursos de Dios. Y la naturaleza ofrece para todos los seres vivos, no solamente para algunos. El tema de los derechos humanos es un tema muy delicado. Todos debemos tomar más atención para poder defenderlos y hacerlos de manera plural y de manera singular. Existen muchas organizaciones, asociaciones, fundaciones que se llaman
defensoras de los derechos humanos, pero no defiende la cosa real, ni los actos reales, ni las reivindicaciones reales. Podemos tener nuestra propia idea de lo que son los derechos humanos, pensar que todos somos iguales. Sin embargo, siempre habrá alguien que sea más poderoso. Así. Entonces, mi querido, tuvo una interferencia. Decía que siempre, sin embargo, siempre habrá alguien que sea más poderoso, privilegiado, adjudicándose el derecho de poder manipular, manejar, hacer lo que quiera con o contra los demás. Eso quiere decir que cada uno de nosotros tenemos un don, una esencia, siempre tenemos algo más que otro. Es la realidad, es la realidad de la naturaleza. La impotencia de reconocer estos en nosotros mismos y en los demás es parte de la aceptación que lleva a la paz y a los derechos humanos. Desde el principio de la humanidad siempre hay funcionado así, por lo que las compañías de igualdad son temas difíciles de estar en una realidad, porque ¿de qué igualdad queremos hablar si nos referimos a la igualdad frente a la ley? Sí, es posible. Y a veces, no todo el tiempo, ya que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Pero si hablamos de una igualdad entre los seres humanos, no es posible porque cada uno somos diferentes y únicos. Entonces, todo esto debe entrar adentro de ese panel de los derechos humanos, porque cuando hablamos de los derechos humanos debemos probablemente intentar de saber de qué se trata, porque tenemos los 30 puntos de derechos humanos que mucha gente le ignoran, ¿sí? Por ejemplo, enumerar de forma resumidos los 30 derechos humanos fundamentales según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se completarán más tarde con el Pacto de los Derechos Civiles y el Pacto del Derecho Económico, Social, Cultural de 1966. Estos son los derechos básicos aplicándolos a cualquier persona, independientemente de su raza, sexo, nacionalidad, religión o país de origen. Entonces, los 30 puntos de derechos humanos, que son todos los seres humanos nacen libre e igual, todas las personas tienen los derechos proclamados en esta carta, todos individuos tienen derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Nadie será sometido
a la esclavitud ni a servidumbre. Nadie será sometido a penas o torturas ni tratos crueles u inhumanos. Todo ser humano tiene derecho a reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos tienen derecho a la protección contra la discriminación. Todas personas tienen derecho a unos recursos efectivos ante los tribunales. Nadie podrá ser detenido, desterrado ni preso arbitrariamente. Todas personas tienen derecho a un tribunal independiente e imparcial. Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a la pena justa. Toda persona tiene derecho a la privacidad, la honra y la reputación. Todas personas tienen derecho a la libre circulación y a elegir libremente su residencia. Toda persona tiene derecho a asilo en cualquier país. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a cambiar de nacionalidad. Todos los individuos tienen derecho a un matrimonio libre y a la protección de la familia. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual o colectivas. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencias y religioso. Todos los individuos tienen derecho a la libertad de reunión y de asociación. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Toda persona tiene derecho a participar directamente o indirectamente en el gobierno de su país. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho al trabajo y a protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho a descanso y a disfrute el tiempo libre. Toda persona tiene derecho a bienestar, alimentos, vivienda, asistencia médica, vestido y otros servicios básicos. Toda persona tiene derecho a la educación y a la libre desarrollo de la personalidad. Toda persona tiene derecho a tomar parte de la vida cultural de su comunidad. Toda persona tiene derecho a un orden social que garantice los derechos de esta carta. Toda persona tiene deberes con respeto a su comunidad. Nada de esta carta podrá usarse para suprimir cualquier de los derechos. Esos son los 30 puntos de esa Carta Magna, que es como por nosotros la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y hoy
debemos intentar de entender si todos esos derechos estaba muy bien aplicando. Debemos llegar a resolver tanto violencia, debemos llegar a resolver tanto conflictos y tanto guerras. Entonces, hablar hoy de los derechos humanos a nivel internacional, como ya le dije, es más práctico, es más la teoría que el práctico. Entonces, allá que tenemos problemas hoy, porque los estados, los gobiernos, las sociedades civiles siempre hablan de los derechos humanos, pero no terminamos con tanta violencia. Las organizaciones internacionales nos acaba de apoyar algunas culturas por las ideologías políticas, culturales o religiosas contra otra ideología que hoy suscita todos los conflictos que tenemos en el mundo. Entonces, hablamos de los derechos humanos internacional y quiere decir que le falta muchas cosas a esa organización internacional, falta muchas cosas a nuestro querido ONU que debemos hacer de los derechos humanos, no solamente los temas teóricos, pero un tema prácticas. En los momentos que hablamos de las prácticas, parece que no podemos, vivimos a un solo planeta, la planeta Tierra, pero cada parte de la planeta tiene su uso, costumbre, su cultura y su esencia. Lo que no podemos cambiar es lo que debemos luchar para entender. Porque si queremos respetar los 31 puntos de 31 puntos de este Carta Magna de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un carta completa. Es muy bueno. Pero ¿cuánto país, el mundo, cuánto gobierno, cuánta sociedad civil lo toma de esa manera? Pero todos los días le citamos, hablamos de todo eso como si era algo, como era solo una literatura, una filosofía, pero nos falta cómo llevar a ese 31 punto a unas prácticas. Y para llegar a esas prácticas, de verdad que debemos luchar para restaurar la paz al mundo. No podemos hablar tanto de derechos humanos a un mundo dividido, a un mundo rompido por los conflictos y por los intereses. Es allá problemas. Allá problemas. Cuando un país como los países de la Unión Europea quieres ir a África solamente porque necesita oro, porque necesita diamante de África, se van. ¿Y se van con qué? Con armas. ¿Y qué hacen con armas? Empieza a provocar la guerra, a montar pueblo contra pueblo, como lo que se pasó en Nigeria, como lo que se pasó en Ruanda con los Hutu y los Tutsi, lo que se pasó a mi propio país, Camerún, y lo que se pasó a todos los países africanos. Y después, ¿de qué derechos humanos debemos hablar? ¿Y de qué esperamos de esas organizaciones internacionales que pensamos que ellos son los guardas, que son la policía, que ellos son la policía de los derechos humanos? Que son ellos que nos pueden ayudar a defender nuestro propio interés, que ellos que nos pueden ayudar a salir, a sentirnos ser humanos con nuestro propio derecho. De verdad, mis queridos, esos puntos son los puntos que a mí personalmente me molesta mucho. Me molesta porque hay más de 40 años que hablamos de derechos humanos, pero seguimos a lo mismo.
Seguimos todos los días a lo mismo problema, el mismo discurso. ¿Cómo los seres humanos pueden quedar más de 60 años a hablar lo mismo? Lo mismo. Y nunca ninguna institución no toma la iniciativa de decir, ya hablamos, ya le dijimos, nunca no tuvimos una buena solución. ¿Qué vamos a hacer? Ponemos esa teoría en prácticas, lo que no hay. ¿Por qué? Porque atrás del derecho humano siempre hay un interés. Interés. Hay un interés. Si hoy los países poderosos quieren diamante de Camerún, vas a decir vamos allá para defender los derechos humanos. Y llega en Camerún, matan lo que pueden matar y toman todo su oro y se acaba el asunto. Usted me puede decir cuál conclusión tuvo de los problemas que se puso en Siria. Ya se acabó. Solamente porque iba allá por los intereses. Y toda la comunidad internacional es atrás de un interés. ¿Por qué? Porque hay algún país más poderoso que ayudan, que hace todo porque esas organizaciones viven. Vemos lo que se pasó actualmente con la pandemia. Los Estados Unidos, enojado, dice, ya no va a dar mi dinero a la Organización Mundial de Salud. ¿Qué debe hacer la Organización Mundial de Salud? Aceptar los principios y todo lo que los Estados Unidos está ofreciendo al mundo. Los productos que yo no soy científicos, pero que los científicos dicen que son los productos que son peligrosos para la vida humana. Pero por los intereses, y como la Organización, Organización Mundial de la Salud tiene sede allá, tiene que aceptar, porque es la más los países que aportan más que todo, además de los países del mundo. Entonces, cuando hablamos de los derechos humanos, donde una persona tiene la llave, que es la única llave, el que puede abrir y puede cerrar la puerta, quiere decir que nunca nos vamos a llegar a ese punto. Nunca nos vamos a poner en prácticas los 30 puntos de los derechos humanos de esa Carta Magna de Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nunca nos lo vamos a poner. No, pero, entonces, atrás de todo ese tema, atrás de todo eso, tenemos que hacer revivir la conciencia humana. Revivir, entender que la humanidad podemos hacer muchas cosas. Hay muchas cosas que nosotros como seres humanos lo podemos hacer. Revivir la conciencia es lo que falta a la humanidad hoy. No podemos hablar de los derechos humanos a un mundo donde no hay conciencia. Un mundo donde la gente no tiene principio. La gente vive solo lo que vive. Ganas lo que le interesa y que él vive mejor, que además no vive, no le importa. Lo que le interesa es que tiene la seguridad y que además no tiene la seguridad, no le importa. Entonces, esos son los puntos que yo pienso que hoy, hablar de los derechos humanos, hay fallas. Hay fallas completamente. Teóricamente es un documento muy bien escrito, es un documento de alto nivel, pero prácticamente no vale nada, porque de verdad no vale. Ese es el problema, no vale nada, porque vemos lo que se pasa. Todos los 30 puntos de las declaraciones universales, ¿cuántos de esos puntos los países le ponen en prácticas? No hay. Pero no puede entender un discurso políticos, empresarial, organizaciones internacionales sin entender la palabra derecho humano. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Y cómo lo podemos hacer? Es lo que debemos pensar hoy. Y que no debemos plasmarnos solamente atrás de temas teóricos de las palabras. También la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas,
no tienes mano libre. Tienes mucha idea. Ya lo visitó muchas veces. Ya tuvo a la reunión allá. Hay muchas ideas, hay mucho. Pero por los poder, por los intereses políticos, económicos y todo, no le aplican. Le escribe, su semana a la ONU puede tener 20,000 toneladas de libros escritos, muy bonito, pero las prácticas no hay. Para decir que hablar de los derechos humanos que están nacionales e internacionales son los temas muy difíciles a manejar. Son los temas que hoy, atrás de la Constitución y de todo, hay muchas cosas que la gente puede decir. Cada país tiene su constitución, toma su principio, pero las reglas internas del país, como si leyes y todo, son diferentes. Hace lo que quieres, maneja los derechos humanos sobre la forma política de su país. Entonces, hablar de derechos humanos aquí en América es diferente de hablar de derechos humanos en África. Voy a tomar el ejemplo de Camerún. Ganó una elección presidencial un candidato a mi país, pero presidentes que perdió la elección lo puso en cárcel. Se quedó en cárcel con 2 años. Tampoco ninguna organización del mundo no hizo nada. Tenía que los cameruneses de Francia, de Estados Unidos, de todo lado, hizo la manifestación para reclamar su liberación. Hoy vemos lo que se pasó en Costa de Marfil. Presidente Barbo está a la CPI. Un presidente que ganó las elecciones y que quería hacer de contagio de la elección, todas las organizaciones internacionales le dicen, no, ya conocemos al señor esta, se acabó el asunto. Entonces, cuando queremos hablar del derecho humano, debemos pensar que, uno, los derechos humanos no son equitables a toda parte del mundo. 2, los derechos humanos siempre se manejan con la realidad de cada nación, de cada pueblo. Efectivamente, todavía en el mundo hay algunos países que tienen la condena de muertos. Que los derechos humanos nos dice que no debe tener condena de muertos, pero ese país son miembros de la ONU, y la ONU le permite con esa ley de su país, pero ellos forman parte. Pero como son los países árabes con mucho petróleo, con mucho dinero, no se pasa nada. No. Entonces, ese es el problema que tenemos. Entonces, hoy lo que debemos luchar a llevar el mundo, a entender el mundo, es la concientización. Porque la única cosa que puede llevar al ser humano a respetar a otro ser humano es la paz. Y para hablar de la paz, debemos empezar en principio. Y el principio de la paz es el amor, antes de llegar a los derechos humanos. Porque si no hay amor, no puede tener paz. Y si no tenemos paz, ¿de qué derecho vamos a hablar? ¿De qué derecho? Es como muchos países del mundo, no, casi todos los países del mundo, no tenés la cultura de la paz. Tienes más la cultura de la economía. ¿Qué quiere decir la cultura de la economía? Es-à-dire, los ricos se quieren poner ricos de todas formas. Es-à-dire, no le importa cómo puede hacer para ser ricos. Que él muere todo en México, que sea rico, no le importa nada. Entonces, esa es una cultura de la economía. Es lo que domina el mundo. Donde ahorita estamos hablando de una enfermedad como COVID-19, que surgió una enfermedad completamente cuando China y Estados Unidos declararon oficialmente una guerra comercial. Algunos meses después nos sale un coronavirus que paralizó no solamente a ellos, pero todos los países del mundo. ¿Y todo eso por qué? Por la cultura de la economía. Porque ellos quieren ganar. Quieren tener, controlar el mundo con dinero, con la economía. Explotar tanto como siempre ellos explotan. Entonces, eso son las cosas que nosotros,
como seres humanos, nosotros como la gente con principio, debemos retomar la vida de cero. Y por eso que apenas estoy terminando un libro donde con título Educar por la paz para avalar los derechos humanos. Si no tenemos la cultura de la paz, le juro que nunca vamos a resolver ese plan de derechos humanos. Entonces, la tierra se va a quedar todo lo mismo tiempo, con mismo canción, con mismo intervención, con mismo palabra para todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la gente no son conscientes. Entonces, mis queridos, yo quería decir ese tema que de verdad los derechos humanos es un problema muy importante, demasiado importante. Ya tenemos todos los documentos, los libros, los sabios, los filósofos, los contadores, los políticos, todo tipo de gente ya opinó ese punto más importante. Pero la violencia sigue lo mismo. La falta de respeto al ser humano sigue lo mismo. La humillación humana sigue lo mismo. La pobreza sigue lo mismo. Entonces, ¿qué nos falta ahorita? Lo que nos falta a nosotros es luchar para cambiar la vida, cambiar. Y para cambiar, tener que tener una cultura, una conciencia y regresar a la lucha por la paz, porque el mundo necesitamos la paz. El día que vamos a llegar a la paz, los derechos humanos, universal, mundial, de toda forma, se va a realizar solito. Solito no va a necesitar, una persona se levanta para saber su derecho, porque tiene la paz adentro de él. Tiene la paz a su entorno, tiene la paz a su familia, tiene la paz a su trabajo, tiene la paz con su esposa, tiene la paz con su familia. No sé, cuando ya tiene todo esto, ya sabe cómo la impotencia de respetar los derechos de los demás. Ese es el problema. Y como ya le dije, y para llegar a la paz tenemos que tener esa cultura del amor, porque con el amor resolvemos todos esos problemas. El día que nos damos a amar como uno solo pueblo, el pueblo humano, como uno sola raza, la raza humana, como uno sola familia, la familia humana, como una sola persona, los seres humanos, el mundo va a cambiar y vamos a vivir muy bien, para tener mucho respeto y la gente va a aceptar de proteger derechos de demás. La gente va a aceptar de llevar la vida con mucho amor y con mucho cariño y con mucho entusiasmo. Es lo que nos falta. ¿Cuántas personas son contentos cuando ven la cara de la gente en la calle? Toda la gente son tristes. También el señor que tiene dinero es triste. Triste porque con tanto dinero no tiene la libertad de circular. Tienes miedo de salir porque lo van a matar. ¿Por qué todo eso? ¿Por qué? Porque nos falta esa cultura del amor. Y de verdad, mis queridos, este punto me siento muy contento de hablar sobre ese tema de los derechos humanos internacional que no hay. Y como ya les explicó, cada nación, cada tribu, cada raza tiene sus derechos humanos. La aplican a base de su uso de costumbre, la aplican a base de sus religiones y la aplican a base de la formación y la fundación de su propia familia. Entonces, perder tiempo para pensar que vamos a tener los derechos humanos de una manera equitable, les vas a decir que no. Va a ser muy difícil. Cuando
no podemos resolver esas dos ecuaciones, paz, amor y paz, nunca vamos a hablar de los derechos humanos equitables. Nunca vamos a tener los derechos humanos equitables. Es por eso que hoy vemos, habla de país de primer mundo, habla de país de segundo mundo y los países de tercer mundo. Si queremos aplicar la Declaración Universal de Derechos Humanos con 13 clases de mundo, y cómo podemos pensar que podemos llegar a resolver ese problema de derechos humanos. Los africanos mueren todos los días en Mediterráneo porque se van en Europa, porque las condiciones de vida y los derechos humanos de su país no existen, no hay. Tienen que ir a Europa para buscar pan. Algunos latinos son aquí, cruzan las fronteras caminando sobre todo lo que puede tener en camino, porque se van a donde, muy cerca de aquí, Estados Unidos. Y allá, ¿por qué se van? Porque quieres la libertad, quieres tener derecho a la vida, quieres vivir. No, esos son, esa igualdad de países el mundo, esa igualdad de distribuciones de recursos mundial. Es allá que empieza todo ese problema de falta de derechos humanos. Entonces es a partir de allá que tenemos todos los fracasos que tenemos hoy. Entonces, mis queridos, yo pienso que soy de acuerdo con todos los 30 puntos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero lo que yo pido más a esas organizaciones es hacer todo para poner todos esos 30 puntos en prácticos, porque cuando lo vamos a practicar, vamos a entender más las cosas. La vida, somos aquí por un tiempo. Nadie no va a llevar nada. Tampoco los poderes que piensas que tienes. Se acaba aquí. Puede tomar el ejemplo de Hitler, que pensaba que debía dominar la tierra, pero hoy se fue sin nada. La Alemania sigue sin Hitler. Podemos hablar de un grande personaje que luchó mucho, que llevó todas las reformas de ley a ese gran país México. Y habla del gran maestro Benito Juárez. Por tanto, lo que hizo a México no llevó nada. En lo que deja a los mexicanos es solo esas riquezas de las leyes, la buena reforma que hace por ese país que hoy usan la libertad, que hoy luchan por los derechos humanos, porque de verdad México es un país que pueblo puede manifestar, pueblo puede reclamar con seguridad lo que quieres, pero a otra parte del mundo no es lo mismo. Vemos la pequeña manifestación que tuvo en Estados Unidos después la muerte de ese afrodescendiente afroamericano, la violencia de la policía. En África no lo podemos decir, allá la manifestación existe. Si vas a la calle para defender una causa, una opinión, tu lugar es la cárcel directamente. Entonces, los derechos humanos vamos a seguir a trabajar para que esta parte teoría lo transformamos a las prácticas, en lo que nos faltan. Y para llegar a esas prácticas tenemos que darnos mucho penas escribir
la manera de llevar esa democracia, ese derecho humano a las prácticas. Y por eso que ese libro, Educar por la Paz, para hacer valer el derecho humano, tengo propuesto, tienes una idea, tengo la solución, cómo podemos llevar los 30 puntos de la Declaración Universal de Derechos Humanos a una realidad, cómo lo podemos, tuvo una inspiración de hacer ese libro para llevar, porque lo que falta tampoco a la ONU, llegaron a decir que ellos van a hacer la agenda 2030 para un desarrollo sostenible. Pero hoy el problema no es forzosamente desarrollo sostenible. El problema, fondo del problema es que tienes que los seres, que la población, que el pueblo tiene confianza en ellos mismos, que se siente seguro de su propio país, de su propio gobierno, de todo lo que hace, en la seguridad. Desde algunos años que la ONU llevaron este tema con la idea de ayudar a ayudar una aportación a una buena formación, un buen cumplimiento de los derechos humanos, no cambió nada. ¿Por qué? Porque siempre todos los recursos que salen allá son los recursos preparando por alguna clase de personas. No toca toda la sociedad. Entonces, esto es un punto muy importante que yo quería que más adelante podemos reflexionar sobre ese tema. Les agradezco mucho a todos. Para mí era un honor de tocar ese tema con ustedes. Los derechos humanos internacionales no existen porque los derechos humanos no son universales. Cada país tiene sus reglas, su constitución, su código penal, a base de su cultura, de sus tradiciones, de su uso de costumbre. El actuar de cada político de diferentes países son diferentes. Entonces, la democracia africana no es igual que la democracia americana, tampoco igual a la democracia europea. Entonces, cada continente, cada grupo de la sociedad tiene su manera de considerar su democracia. Entonces, mi querido, soy muy contento. Mando un saludo a todos los amigos colectandos. Desearles que de verdad vamos a seguir a luchar, vamos a seguir aportar lo que podemos aportar con la intención que la sociedad puede cambiar. Dios no va a llegar aquí para cambiar la sociedad. Es nosotros mismos como seres humanos que debemos tomar la conciencia de cambiar la sociedad. Muchísimas gracias. Unos saludos a todos.